Bienvenidos a un nuevo capítulo de Misterios que atrapan. Espiritismo. Una visión inquietante. Mientras la muerte fue considerada como una frontera insalvable, los seres humanos podían dormir en paz. Pero bastó que Kate Fox, una niña de 11 años, hiciera un chasquido con los dedos para que la tierra se abriera a nuestros pies. Se sostiene que ellos están mucho más cerca de lo que imaginamos. La ciencia no ha logrado encontrar una explicación válida a los hechos que dieron origen al espiritismo. La distancia entre lo que se nos muestra como realidad y esa otra realidad íntima, difícilmente controlable, a la que denominamos deseo, constituye un espacio que necesita ser cubierto por toda clase de mitos y fantasías. Se trata de una constante histórica que ha dado origen a las más disparatadas elucubraciones metafísicas, pero también ha afinado nuestra percepción en la búsqueda de ecos o voces que alimentasen una última esperanza frente a la evidencia de lo irreparable. Para Allan Kardec, padre del espiritismo moderno, existe un fluido universal por medio del cual los seres humanos pueden entrar en contacto con entidades ya desencarnadas. Cuando un ser querido nos abandona definitivamente, o cuando reflexionamos sobre ese túnel sin final de nuestra propia desaparición física, siempre existirá, consoladoramente, el beneficio de una duda irresoluble. ¿Conserva el espejo, en su trasfondo insondable, las imágenes que en otro tiempo reflejó? ¿Volveremos a escuchar las palabras de aquellos ausentes que fueron depositarios de nuestro amor? ¿Con qué método podremos alcanzar las fuentes de esa vida sin término de que nos hablan todas las religiones? Golpes del macho cabrío. Esa necesidad tan comprensiblemente humana que nos impulsa a descorrer y a veces desgarrar el velo de Isis ha cosechado, a lo largo de los siglos, frutos ambiguos y, casi siempre, inquietantes. Los que constituyeron la base de la doctrina espiritista son, sin lugar a dudas, los más inquietantes de todos. Nadie podía imaginarse que en pleno siglo de la ciencia, y en el corazón de un país que despertaba al gigantismo industrial como los Estados Unidos, el misterio pudiera golpear con incalificable saña en las humildes paredes de madera de una remota casa de pueblo. Los golpes del macho cabrío, como los calificó la primera de las niñas que tuvo ocasión de escucharlos, iban a poner los pelos de punta a una sociedad que se debatía entre la superstición y una concepción casi religiosa del progreso científico. La poco asimilable historia que dio origen al espiritismo moderno se inició el día 2 de diciembre de 1847 en Hydesville, una modesta casa de madera, casi un barracón, perteneciente al pastor metodista John D. Fox. La casa se encuentra todavía como centro de peregrinación espírita en Arcadia, pequeña localidad perteneciente al condado de Wayne, en el estado de Nueva York, y pocos son, ya en las postrimerías del siglo XX, los que se atreven a pasar una noche solitaria bajo su techo. Ese día de diciembre o, por mejor decir, esa noche, en la habitación de Margaret y Kate, las dos hijas del pastor, empezaron a oírse ruidos con cierta periodicidad y sin causa aparente. Las hermanas Fox establecieron en su casa de Hydesville el primer contacto codificado con un espíritu, quien respondía a sus preguntas por medio de una serie de golpes. Invocar a una persona fallecida tocando su fotografía da excelentes resultados, según afirman avesados mediums. Por primera vez en la historia, las hermanas Fox habían logrado establecer diálogos, de sorprendente y desconcertante precisión, con entidades desconocidas. Vibraciones estremecedoras. El 31 de marzo de 1848, hacia las 11:30 de la noche, se inició la catarsis. Los golpes, verdaderamente estremecedores, se manifestaron con una intensidad desconocida. Vibraciones violentas, casi estruendosas, se prolongaron hasta las primeras luces de la madrugada, intercalándose con sonidos de corta duración que semejaban golpes dados con nudillos sobre algún tablero, para, seguidamente, reproducirse con un fragor semejante a la descarga de un carro de pedruscos sobre una plataforma de madera, según manifestaron las hermanas Fox con grañmo propio del medio rural en que vivían. La intuición, característica fundamental de los médiums, impulsó a la primera médium espiritista que registra la historia. Desafiando aquellas fuerzas tenebrosas, capaces de provocar tan aterrorizante repiqueteo, chasqueó sus deditos y con voz temblorosa, pero firme, exclamó: «Aunque seas el mismo diablo, haz lo mismo que yo». A partir de ese momento se rompió una frontera, hasta entonces considerada como infranqueable. De acuerdo con la interpretación espiritista,
El mundo tangible y el oscuro mundo de lo inacible entraron en comunicación, por primera vez, valiéndose de un código preciso y eficaz. La niña quedó asombrada de la inesperada respuesta de quien consideraba el diablo, puesto que cada crujido de sus dedos se replicó con un golpe dado sobre un armario. Algunas de las respuestas formuladas por medio del sencillo código parecían desconcertar a los atribulados testigos. Así, cuando la señora Fox preguntó a la fuerza si sabía cuántos hijos había tenido a lo largo de su matrimonio, obtuvo una respuesta consistente en 7 crujidos. Aquí, aparentemente, existía un error. Demasiado sabía la demandante término espírita que solo dio a luz a 6 vástagos, pero su marido acabó recordando un aborto sufrido meses después de la boda. Así pues, aquella entidad que se manifestaba por medio de golpes parecía dotada de un sistema valorativo diferente al de quienes formulaban las preguntas, tendría también una personalidad definida y concreta, como les ocurre a los seres humanos todavía encarnados. La respuesta a tan escabrosa cuestión se obtuvo o creyó obtenerse tras la iniciativa de un amigo de la familia Fox. El señor Dweller, en efecto, sugirió la posibilidad de que se tratase de alguna persona fallecida que, de algún modo, hubiera estado relacionada con aquella casa. Las preguntas, ahora dirigidas siguiendo un nuevo método que utilizaba las letras del alfabeto en sincronía con los raps, surtieron efecto. De modo que finalmente se asentó entre los Fox la creencia de que el espíritu podía identificarse como correspondiente a un tal Charles B. Brosma. A lo largo de la historia ha habido numerosos intentos de comunicarse con los muertos. Pueden rastrearse antecedentes del espiritismo incluso en escritos clásicos de griegos y romanos. Pero semejante precisión, un nombre completo, con todas sus letras, no se había logrado nunca. Se tratase o no en realidad del espíritu de ese personaje, lo cierto es que la entidad respondía con asombrosa puntualidad. Una precisión más, antes de seguir adelante. En los anales de la parapsicología y del ocultismo se registran multitud de sucesos semejantes, de acuerdo con un esquema clásico, según el cual el asesinado produce fenómenos de carácter espantoso en el lugar del crimen, fenómenos que no desaparecen sino cuando el cadáver es exhumado y vuelto a enterrar en un lugar conveniente. Lo curioso de este caso, como hemos apuntado, es la asombrosa exactitud con que el espíritu se manifiesta. En los límites de la muerte. El suceso de las hermanas Fox corrió como la pólvora por Estados Unidos primero y por toda Europa después. Se había logrado establecer un contacto telegráfico con los muertos. Es difícil imaginarse lo que tal acontecimiento supuso para la mentalidad de aquel tiempo. El desarrollo industrial estaba comenzando a adquirir una velocidad vertiginosa. Hasta entonces, y desde sus primeros pasos, la humanidad no había conocido medios de transporte más rápidos que el barco de vela y el caballo. Con el ferrocarril y sus caballos de vapor se había sobrepasado un límite inaudito. El ingenuo optimismo decimonónico había concebido la idea de que todos los límites serían sobrepasados. Incluso los límites de la muerte. De ahí el éxito de una doctrina que, basada en las experiencias de las hermanas Fox y otras mediums que comenzaron a proliferar como hongos, había adoptado el nombre de espiritismo. Los pilares teóricos en que Allan Kardec basaba su doctrina espiritista son muy simples. Al igual que el cristianismo, el espiritismo considera la existencia de Dios, ente de la naturaleza espiritual, inmortal e intemporal que ha sido el creador del universo. Pero con la particularidad de que esta entidad suprafísica se ocupó primero de crear el mundo de los espíritus para posteriormente sacar de la nada el mundo material que nos rodea. Según los espiritistas, el dramatismo de aquellos momentos en que la propia vida corre peligro son particularmente propios para el contacto con entidades desencarnadas. El ejército de los espíritus, consecuentemente, tiene sus grados. Según la visión de Kardec, estos son, a grandes rasgos, los diferentes espíritus existentes. El espíritu y el periespíritu. Un espíritu no es más que un ser humano despojado de un cuerpo físico. El hombre consta de 3 partes, un alma, que sería inmortal, un periespíritu, también llamado cuerpo astral o cuerpo etéreo, y un cuerpo físico. En el momento de la muerte el alma se retira del cuerpo rodeado del periespíritu que la individualiza y la mantiene en su forma humana. La forma del periespíritu G es la forma humana, y cuando se nos aparece, es generalmente aquella bajo la cual hemos conocido al espíritu en su vida. No tiene la tenacidad ni la rigidez de la materia compacta del cuerpo, es, si podemos expresarnos así, flexible y expansible,
Por esto la forma que toma, aunque calcada sobre la del cuerpo, no es absoluta, se pliega a voluntad del espíritu, quien puede darle tal o cual apariencia y le ofrece una resistencia insuperable. Desembarazado de esta traba que le comprimía, el espíritu se extiende o se estrecha, se transforma, en una palabra, se presta a todas las metamorfosis, incluso a las más inauditas, según la voluntad que obra sobre él. Merced a esta propiedad de su envoltura fluídica es como el espíritu que quiere hacerse reconocer, puede, cuando es necesario, tomar la exacta apariencia que tenía en vida, hasta la de los accidentes corporales que pueden ser signos de identidad. El contacto con los muertos rara vez tiene carácter agresivo, pero no se descartan situaciones de extrema violencia, como la que ilustra este grabado de una crónica decimonónica. El periespíritu o fluido universal se definiría como semimatenal, siendo el intermediario entre la materia y el espíritu. Los espíritus son seres inteligentes de la creación. Pueblan el universo fuera del mundo material siendo no inmateriales, sino incorporales. A veces conviven, según su grado de perfección, en planetas cuya forma de vida es parecida a la nuestra. Se encuentran en todas partes, formando a nuestro alrededor toda una población invisible. Emplean tiempo al desplazarse, a pesar de que se mueven a la velocidad del pensamiento. No pueden dividirse y no tienen obstáculos. El espíritu está envuelto por el periespíritu, para poder sostenerse en la atmósfera y trasladarse. Al pasar de uno a otro mundo se cambia de periespíritu, este hecho depende del fluido universal de cada mundo, y quizá por ello tenga el espíritu que cambiar de envoltura como nosotros de vestido. Siendo que la envoltura semimaterial del espíritu toma formas diferentes, este puede ser perceptible. Los espíritus se pueden dividir en tres grandes grupos. 1. Espíritus puros, que son los que han llegado a la perfección. 2. Los que están a la mitad de su camino hacia la perfección, y se preocupan por la consecución del bien. 3. Espíritus imperfectos, que se caracterizan por la ignorancia, el deseo del mal y todos los defectos y pasiones que retardan su propio progreso. A su vez, esta división nos llevaría a los diferentes tipos de comunicaciones de los espíritus buenos o malos, que serían a groseras, las que se traducen por expresiones que hieren la decencia, no pueden emanar sino de espíritus de baja clase, manchados todavía con todas las impurezas de la materia. B. Frívolas, las que emanan de espíritus ligeros, burlones y traviesos, más maliciosos que malvados, y que no dan ninguna importancia a lo que dicen. C. Formales, son graves en cuanto al objeto y la manera como se dan. Tienen un fin útil, pero no por esto están siempre exentos de errores. Es preciso, pues, distinguir las comunicaciones verdaderamente formales de las falsamente formales. Por eso los espíritus verdaderamente superiores nos aconsejan sin cesar que sometamos todas las comunicaciones al examen de la razón y de la más severa lógica. Para Kardec y sus secuaces, en suma, este mundo y cualquier otro mundo no es más que un variopinto magma de espíritus que pugnan por comunicarse con nosotros. Atrapado en esta inasible maraña, de donde parecen proceder todos los bienes y todos los males, el ser humano necesitaría de la constante ayuda de los médiums para que su propio espíritu encarnado no naufragase en un mar de confusiones. De ahí la constante presencia de estos mediadores, asombrosos personajes que, como veremos en el capítulo siguiente, son capaces de generar toda clase de fenómenos inexplicables, tanto si comulgan o no con la doctrina espiritista. Pese a la asombrosa puntualidad con que responden a las preguntas formuladas por los médiums, no puede dilucidarse científicamente si se trata o no de seres desencarnados. El paraíso espiritista. Allan Kardec rechaza la concepción cristiana del infierno, al que considera un concepto de origen pagano, así como la del purgatorio. La tesis sustentada por los espiritistas sobre la gloria es radicalmente distinta a la postulada por la escolástica, y en ella puede apreciarse cierto perfume que nos recuerda a la idea hinduística del karma. Los espíritus permanecerían tras su desencarnación en otros mundos de nuestro universo, purificándose progresivamente hasta lograr un estado de apogeo de su felicidad. Su nivel de dicha en esos planetas sería una consecuencia del grado de perfección alcanzado. Los misteriosos hechos que han dado origen a la aparición del espiritismo están muy lejos de haber sido suficientemente explicados por la ciencia. Fuente de fenómenos paranormales. Un dato poco conocido del gran público es el de que, durante algunas sesiones espiritistas,
Se producen de una forma espontánea toda clase de fenómenos paranormales, desde la aparición de presuntos fantasmas a la levitación de personas y, más frecuentemente, de objetos. La moderna parapsicología enmarca estos fenómenos en el campo de la telequinesia y los considera, en general, como resultado de fuertes tensiones emocionales. Sin embargo, algunos parapsicólogos no descartan, como hipótesis de trabajo, la influencia de entidades desconocidas. Bueno, esto es todo por ahora, nos vemos en el próximo capítulo de Misterios que Atrapan.